Saludos hermanos, estamos en este día lunes 22 de marzo, dándole gracias al Señor por este día que Él nos permite vivir, que Él nos permite iniciar esta semana nuevamente. Le ponemos al Señor el inicio de esta semana para que sea Él que nos ayude, que nos dé la fuerza y la gracia para seguir adelante, para seguirle sirviendo a Él, ya prácticamente en esta última semana de este tiempo hermoso de la Cuaresma, porque ya la otra semana, hermanos, ya es Semana Santa, ya este domingo es Domingo de Ramos, y poco a poco, hermanos, nos acercamos a este tiempo hermoso, a este tiempo grande, como es la Pascua. En este día, hermanos, en este segmento Pan de la Palabra, vamos a compartir el Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 8, del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. En este Evangelio, hermanos, donde Jesús se retira al monte. Y cuando Jesús se retira al monte, hermanos, nos está diciendo que Jesús se retira a la oración. Recordemos que este tiempo de Cuaresma era un tiempo, decíamos nosotros al inicio y seguimos diciendo, es un tiempo de ayuno, oración y limosna. Jesús se retira al monte de los Olivos para orar. Entonces, los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que fue vista, que fue ahí vista en el pecado, y le encontraron cometiendo el pecado, como aquí dice, del adulterio. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Los fariseos, hermanos, eran considerados los puros, los que no cometían ningún tipo de pecado. Y por lo tanto, como estos se consideraban los que cumplían cabalmente la ley de Moisés, que no les importaba hasta cierto punto denigrar o apedrear a cualquier persona que se le encontraba cometiendo un pecado, se presentan a Jesús para ponerlo a prueba. Y le dicen a Jesús:
¿tú qué dices? Seguramente el rostro misericordioso del Señor que estaba escribiendo en el suelo los vio, pero los vio quizás con ternura, como vio a esta mujer también. Esta mujer que fue ahí encontrada cometiendo un pecado. Pero Jesús inmediatamente les dijo: el que se sienta libre de pecado, entonces que lance la primera piedra. Y nadie lanzó la primera piedra, porque ellos se daban cuenta en el fondo que esta mujer fue encontrada cometiendo un pecado, pero ellos también tenían pecado. Y poco a poco se fueron yendo. ¿Por qué? Porque todos tenían pecado. Si fueron primeramente los viejos, que sin duda alguna la acusaban a ella. Pero la escena más importante de este evangelio, hermanos, es la mirada misericordiosa de Jesús para con esta mujer. Una mirada profunda, hermanos. Una mirada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, como dice San Pablo, hasta los tuétanos. Esa es la mirada misericordiosa del Señor. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Una pregunta de misericordia del Señor. ¿Nadie te ha condenado? Y la mujer le dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo con mucho amor, con mucho cariño: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es la experiencia, hermano, que muchos de nosotros hemos experimentado. Todos nosotros somos pecadores, todos le fallamos al Señor. Y Jesús, cada vez que nosotros nos arrepintamos, cada vez que nosotros nos acerquemos al sacramento de la confesión, de la reconciliación, Jesús siempre nos va a ver con ojos de misericordia. Jesús siempre está ahí para perdonarnos. Y hoy en día, hermanos, podemos caer en la tentación de estos fariseos, de tachar a todas las personas, aquella persona que ha cometido un error, aquella persona que ha cometido un pecado y por lo tanto son pecadores públicos, decimos nosotros a veces, que tienen un pecado que todo el mundo lo sabe, y empezamos a tachar, a decir: sos pecador, sos esto, sos lo otro. Empezamos a criticar, a denigrar la reputación de las personas, entre otras cosas, y nos volvemos como los fariseos. Y Jesús también nos dirá a todos nosotros, que muchas veces nos gusta criticar a las personas que viven cometiendo errores. Nos dirá: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, hermanos, ustedes y yo estamos invitados a poder ver también como Jesús, a perdonar, a amar como Jesús, a no criticar, a no denigrar, más bien acompañar a esa persona que en este momento sufre, acompañar en la oración a todas esas personas que nos damos cuenta que tienen algún pecado, algún error. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les proteja a todos ustedes. Saludos, hermanos, y bendiciones.